Ok. El tema es, pues, acordes de séptima de dominante. Y como ya vimos ayer, el acorde de séptima de dominante consiste en el acorde triada de quinto grado. Sí, en este caso en tonalidad de do, el acorde triada de quinto grado pues es sol mayor, ¿verdad? Es sol, si y re, agregándole la séptima a este acorde, ¿sí? Le agregamos el fa. Entonces tenemos un acorde de 4 sonidos o un acorde cuatriada, ¿sí? Cuya característica es precisamente, como dijeron ayer varios compañeros, de inestabilidad, ¿no? Es de tensión, y lo que busca este acorde es desembocar en la tónica, ¿sí? O resolver hacia un acorde estable. Obviamente, el acorde más estable sobre el que vamos a, o la característica que vamos a ver más del dominante es que va hacia la tónica, ¿sí? Es una característica de la música tonal. Tenemos aquí una muy breve progresión, primero, cuarto, quinto grado, y resolvemos al primero. Sí, y entonces tenemos aquí 4 pasos bastante breves, y dice aquí, primer paso, estos pasos es una vez tenemos el cifrado, ¿verdad? De números romanos aquí abajo. Si le quitamos las notas, pues solamente tenemos primero, cuarto, quinto grado dominante o quinto grado con séptima y primer grado. Ponemos las notas en el bajo y hay que completar el primer acorde. Ahora, el primer acorde es primer grado en tonalidad de do mayor. Va a ser una posición de octava. Tenemos este acorde. Vamos hacia un cuarto grado. Tenemos que el bajo desciende. Tenemos que el bajo desciende y tenemos que también puede haber notas en común, ¿verdad? Y las reglas de los anteriores capítulos de este libro que estamos estudiando nos dicen que si hay una nota en común entre el paso de un acorde al otro, hay que mantener esta nota. ¿Cuál es la nota en común entre el primer grado, que es do mayor, y el cuarto grado, que es fa mayor? La nota en común es este do. Bueno, este do del bajo se mueve porque está siendo fundamental. Entonces tenemos que dejar este do, ¿sí? Nos pide que dejemos una nota en común. Si dejamos esta nota en común, tenemos solamente que mover estas dos notas, ¿sí? Por el camino más corto. ¿Hacia dónde sería más corto mover este mi? Hacia el fa, por medio tono, ¿sí? Que es la voz del tenor. Y la voz de la contralto, de un sol, nos vamos a un la. Entonces vamos de do a fa mayor. Tenemos que las dos voces centrales, o sea, tenor y contralto, ascienden. La voz de la soprano se queda y la voz del bajo se mueve hacia la fundamental, fa y no fundamentales, ¿sí? Tenemos ahora un cuarto grado pasar a un quinto grado. ¿Hacia dónde va el bajo? Hacia arriba. Y acuérdense de la regla entre un cuarto y un quinto grado, de preferencia mover las voces superiores. Por ejemplo, si el bajo sube, mover las voces superiores hacia abajo. Si el bajo baja de un cuarto a un quinto grado o de un quinto a un cuarto grado, las voces tienen que ir en movimiento contrario al del bajo. Entonces, en este caso, si el bajo está subiendo, las voces de arriba tienen que forzosamente ir hacia el sentido contrario. Entonces tendríamos que bajar estas notas. ¿Qué notas podemos acomodar aquí? Tenemos un sol 7 o un sol cuatriada, un sol dominante con séptima, y tenemos en el acorde de fa mayor, en las voces de arriba tenemos fa, la, do. Tendríamos que mover estas tres voces hacia abajo, y aquí podríamos hacer un acorde de quinto grado dominante completo, ¿sí? Con las cuatro voces completas. Vamos a hacer el do baja al si, el la va a bajar al fa y el re, el fa va a bajar al re. Ahí está. Para respetar esta regla de movimiento contrario. Esta es una opción. En este caso, las tres voces bajan todas completas. La otra opción es mantener una nota y mover dos notas. La nota que mantendríamos sería este fa. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces, si mantenemos este fa, tendríamos que mover el do y el la del segundo compás hacia abajo. El do puede ir al si y el la puede ir
al sol. Esta es otra opción, ¿sí? Si se dan cuenta, este ya es un acorde de quinto grado con séptima, es un acorde incompleto. Y se le llaman acordes incompletos cuando por lo general les falta la quinta. Acuérdense que también hablamos de esto el semestre pasado. Podemos prescindir de la quinta, o sea, podemos no usar la quinta bajo ciertas condiciones. En este caso, en el acorde de séptima de dominante, podemos eliminar el re. En este caso estamos hablando de un sol 7, entonces estaríamos usando sol, si, fa y sol otra vez. ¿Sí? En este caso estamos usando dos veces sol. Está en el bajo y está en la voz de la contralto. ¿Sí? Tenemos séptima en la voz del tenor y tenemos tercera en la voz de la soprano. Esta sería otra opción, donde una nota se queda y dos notas se mueven. Esta sería la otra opción. Vamos a trabajar o vamos a completar la progresión con esta opción del acorde de sol 7 incompleto, o sea, sin quinta. Y también otra de las reglas a recordar entre las resoluciones. Primero es resolver el tritono. ¿Cuál es el tritono? Es la tercera y la séptima del acorde de séptima de dominante. ¿Sí? En este caso, en el acorde de sol 7, en el acorde de sol 7 tenemos sol en el bajo, que es la fundamental, tenemos el fa en el tenor, que es la séptima, y ahí la tercera está en la soprano. ¿Sí? Tenemos que resolver esto primero. Como ya está escrita la voz del bajo, simplemente resolvemos el tritono y tenemos una nota por mover o por mantener. En este caso, acuérdense que la sensible asciende a la fundamental, a la tónica. El si asciende al do y el fa va a bajar, a descender al mi. Esta es la manera de conducir estas voces, resolviendo el tritono. Tenemos do en el bajo, tenemos el fa que baja al mi en el tenor, el si que es la tercera en el acorde de sol 7 asciende a la tónica, a la fundamental, la melodía. ¿Y qué nos queda? Nos queda este sol. Este sol no se va a mover, se va a quedar puesto que es nota en común. Ahí está. Se mueven, en las voces superiores se mueven dos notas que son el tritono. ¿Sí? Siempre hay que resolver el tritono y se queda el sol. La regla entre los acordes incompletos, o entre más bien la regla de las resoluciones, es la siguiente. ¿Sí? Por si se les llegó a olvidar o por si necesitan una recordadita. Cuando tenemos un acorde de séptima de dominante completo, es decir, con la tónica, con la tercera, con la quinta y con la séptima, ¿sí? El acorde que sigue, o sea, el acorde a donde resuelve, a donde desemboca este acorde, siempre va a carecer de la quinta. Voy a anotar por aquí esta regla. ¿Sí? Cuando tenemos un acorde de séptima de dominante incompleto, o más bien completo, tenemos una resolución sin quinta. ¿Sí? La otra regla, cuando tenemos un acorde de quinto grado de séptima de dominante incompleto, o sea, sin quinta, tendremos una resolución completa. En este caso, la resolución que hicimos aquí de séptima de dominante es el segundo caso, cuando tenemos un acorde de séptima de dominante incompleto, ¿sí? Les repito, tenemos aquí tónica, séptima, la duplicación de la fundamental o de la tónica, y tercera en la melodía, ¿sí? Y está incompleto, ¿por qué? Porque le quitamos la quinta, le quitamos el re, ¿sí? Y les repito, a veces se puede no usar la quinta, ¿sí? En el caso de los acordes cuatriada, a veces la quinta sale sobrando. ¿Por qué? Porque ciertas notas que precisamente no son la quinta son las notas de color. En el caso del acorde de dominante, de séptima de dominante, las notas de color son el séptimo, la séptima y la tercera. Observamos aquí un sol 7, le voy a poner entre paréntesis incompleto,
para que se acuerden. Y tenemos un primer grado, o la resolución, aquí está la resolución. Vamos a tener un primer grado completo. Ahora vamos a hacer el otro caso, ¿sí? El caso del acorde de quinto grado de séptima de dominante completo. Vamos a tener el caso de la resolución incompleta. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer el ejemplo donde estas tres voces se mueven para abajo todas. Aquí en este ejemplo, todas las tres voces se van a mover todas hacia abajo, ¿sí? Y aquí tenemos un sol 7 completo, por lo tanto la resolución va a ser incompleta, ¿sí? Ahorita les explico por qué. Tenemos el sol que va al do en el bajo, mismo procedimiento para este caso. Resolver el tritono, y dónde radica el tritono, en este fa y en este si. Entonces, igual resolvemos el tritono. El si va al do y el fa se dirige al mi. Ahí está. Ahora, el re, ¿hacia dónde les hace más sensato moverse? Recuerden la resolución con el mínimo movimiento. ¿El re hacia dónde es más sensato mover? ¿Hacia el sol o hacia el do? Creo que queda más cerca mover el re por un tono nada más, ¿sí? Bajándolo al do, en lugar de moverlo hasta el sol. Entonces, en este caso, vamos a tener una resolución incompleta, pero con tres tónicas. Le voy a poner aquí, incompleto con tres tónicas. ¿Dónde está la primera? En el bajo, la segunda en el tenor y la tercera en la melodía. ¿Sí? Tenemos tres tónicas y una tercera. Y aquí es donde aplica el primer caso de la regla. Cuando tenemos un acorde con séptima de dominante completo, tendremos una resolución sin la quinta. Entonces, esta es básicamente el procedimiento para la resolución de los acordes con séptima de dominante